Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico. Estos son los titulares del día de hoy. En América Latina, Ecuador vuelve a situarse en un escenario de alta vulnerabilidad energética debido a la persistente falta de lluvias. En contexto, estaremos hablando de cómo se ha movido la inflación en varios países de Latinoamérica. Y en nuestro bloque 360, Estados Unidos elevó la presión económica internacional al amenazar con imponer aranceles a los países que continúen comprando petróleo o uranio a Rusia. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar con Ecuador, que vuelve a situarse en un escenario de alta vulnerabilidad energética debido a la persistente falta de lluvias que ha reducido de forma sostenida los niveles de las principales embalses hidroeléctricos del país. Especialistas advierten que, de mantenerse el estiaje, las reservas permitirían abastecer la demanda nacional apenas por un mes o mes y medio, reeditando el fantasma de los apagones que golpearon duramente a la población en 2024. Desde sectores técnicos y académicos se señala que la crisis no ha sido superada por la ausencia de medidas estructurales y la demora en la ejecución de proyectos estratégicos. La estabilidad reciente, sostienen, respondió más a lluvias coyunturales que a la importación de energía desde Colombia que a una planificación eficaz. Mientras el gobierno descarta cortes y destaca los avances, expertos alertan que sin un plan integral y sostenible, el riesgo de nuevas interrupciones sigue latente y amenaza la seguridad energética del país. Y en Guatemala le comento que dieron un gran paso relevante en el financiamiento de la gestión climática al recibir su primer pago por la venta de bonos de carbono, tras certificar la reducción de 4,8 millones de toneladas de dióxido de carbono o dióxido de carbono. El desembolso realizado por el Banco Mundial asciende a 22,6 millones de dólares y se logró luego de más de 2 décadas de negociaciones, en el marco del programa de reducción de emisiones que abarca la mayor parte de las áreas boscosas del país. Las autoridades destacan que los recursos serán destinados a proyectos de conservación forestal y manejo sostenible, con énfasis en comunidades locales, pueblos indígenas y pequeños productores. Desde el gobierno se subraya que esta iniciativa fortalece la gobernanza ambiental y vincula la protección de los bosques con el desarrollo económico. El Salvador, por otra parte, mantiene una marcada dependencia de las remesas familiares sin que el gobierno gestione una estrategia que enfrente la realidad que condiciona tanto la vida cotidiana de millones de personas como la estabilidad macroeconómica del país. Datos del Banco Central de la Reserva revelan que cerca del 73% de los hogares destina esos ingresos a gastos básicos como alimentación, salud y educación, lo que pone en evidencia su carácter de sustento esencial más que de ahorro o inversión. Esta situación adquiere mayor relevancia ante las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos y amenaza con la suspensión del estatus de protección temporal para miles de salvadoreños. Las remesas representan alrededor del 25% del Producto Interno Bruto y superan los 10.000 millones de dólares anuales, por lo que cualquier afectación podría frenar el crecimiento económico y profundizar la vulnerabilidad social. Especialistas advierten que, sin una táctica productiva propia, el país seguirá expuesto a decisiones externas que escapan de su control. Momento de hacer una primera pausa y al volver en contexto analizaremos cómo se ha movido la inflación en varios países de Latinoamérica. Ya volvemos.
La inflación en México cerró diciembre con una variación anual del 3,69%, un nivel que confirma la tendencia de desaceleración de los precios al consumidor. De acuerdo con datos oficiales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento mensual del 0,28%, inferior al observado en igual periodo del año previo. El componente subyacente, indicador central para la política monetaria, mostró incrementos impulsados principalmente por servicios y mercancías, reflejo de una demanda aún resistente. En contraste, el índice no subyacente moderó su comportamiento gracias a la baja de productos agropecuarios, aunque los energéticos continuaron al alza. Asimismo, Guatemala cerró 2025 con una inflación de 1,65%, el nivel más bajo registrado en los últimos 14 años. El dato refleja un entorno de precios contenidos impulsado por la estabilidad en los costos de transporte y combustibles pese a las alzas puntuales en algunos alimentos. Autoridades monetarias destacaron que este comportamiento permitió reducir la tasa de interés líder con el objetivo de estimular la actividad económica sin comprometer la estabilidad. Sin embargo, analistas advierten que los efectos de la política monetaria suelen manifestarse con rezago, por lo que la inflación podría repuntar gradualmente en 2026 dentro del rango meta oficial. Aún así, un índice bajo ha contribuido a preservar el poder adquisitivo y ofrecer mayor previsibilidad tanto a hogares como a empresas. Seguimos ahora con Argentina. El último relevamiento de expectativas de mercado difundido por el Banco Central traza un escenario de desaceleración gradual de la inflación y de un dólar en alza más contenida, en un contexto marcado por la contracción del consumo y el ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Veamos los detalles en el siguiente material. Según el informe elaborado a partir de proyecciones de consultoras y entidades financieras, la inflación mensual habría cerrado diciembre de 2025 en 2,3% y mostraría un leve retroceso en enero, con una trayectoria descendente que se extendería hasta mediados de 2026. Las previsiones oficiales y privadas coinciden en que la baja inflacionaria se apoya más en la retracción de la demanda que en una recuperación estructural. De hecho, para el 2025, el índice anual rondaría el 30% y para 2026 se proyecta todavía por encima del 20%, lejos de las metas más optimistas del Ejecutivo. En paralelo, el tipo de cambio continuaría su avance, aunque con una devaluación más lenta, reflejando tensiones persistentes en el frente cambiario. Sin embargo, el inicio de 2026 encendió señales de alerta. Mediciones privadas detectaron un repunte inflacionario en las primeras semanas del año, con fuertes aumentos en alimentos básicos, que golpean directamente el poder adquisitivo. Carnes, panificados y lácteos lideraron las subas, lo que pone en duda la sostenibilidad del proceso de desinflación. Analistas advierten que la política fiscal contractiva logra enfriar parcialmente la demanda, pero no alcanza para neutralizar el impacto de los precios regulados y la corrección cambiaria. En este marco, el mercado se distancia de las proyecciones oficiales y anticipa un escenario económico más complejo y persistente para los próximos meses, que afecta a los más vulnerables. Seguimos hablando de la inflación y es que la de Chile cerró 2025 con una señal de alivio para los hogares, luego de que el índice de precios al consumidor registrara en diciembre una variación mensual negativa de 0,2%, el resultado que superó las expectativas del mercado. Con este dato, la inflación acumulada a 12 meses se ubicó en 3,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, consolidando una tendencia de moderación de los precios. El comportamiento a la baja también se reflejó en los indicadores subyacentes, lo que evidencia una contención más amplia de las presiones inflacionarias. Analistas atribuyen este desempeño a la caída de componentes volátiles, a la apreciación del peso y al impacto de eventos de descuentos masivos que alteraron patrones estacionales de consumo. De cara a 2026, proyecciones privadas anticipan un reporte moderado en enero, aunque la inflación anual podría mantenerse por debajo del 3% durante varios meses. Por su parte, Bolivia cerró el 2025 con una inflación anual del 20,4%, la más elevada en casi 4 décadas, por un fenómeno acumulativo de presiones económicas que marca un quiebre histórico en un país que durante años mantuvo estabilidad de precios. Veamos más detalles a continuación.
El repunte de la inflación no responde a un episodio aislado, sino a un proceso acumulativo de presiones económicas que se intensificaron a lo largo del año y que hoy colocan al gobierno de Rodrigo Paz de visión neoliberal ante un escenario socialmente sensible. Diversos analistas coinciden en que la inflación se concentró en sectores esenciales como alimentos, transporte y servicios, afectando de manera directa a los hogares populares. El aumento sostenido del costo de vida estuvo vinculado al desanclaje cambiario, que permitió que el dólar paralelo se convirtiera en referencia de precios, trasladando la depreciación a la economía real. A ello se sumó el deterioro de las expectativas y una creciente indexación de precios. La situación podría agravarse en 2026 por medidas de corte neoliberal con la eliminación de los subsidios de combustibles mediante el Decreto Supremo 5503. Aunque su impacto pleno no se reflejó estadísticamente en 2025, el incremento en los costos de transporte y distribución ya comenzó a sentirse y amenaza con generar un efecto inflacionario en cadena. Este tipo de medidas, asociadas a recetas de ajuste, suelen golpear con mayor fuerza a los sectores populares. El escenario se desarrolla además en un contexto de fragilidad fiscal y monetaria, con márgenes limitados para contener el alza de precios. Sin políticas de protección social y control de costos estratégicos, la inflación corre el riesgo de consolidarse como un problema estructural, profundizando desigualdades y tensiones sociales en el país andino. Momento de una segunda pausa. Al regreso de nuestro espacio 360, Estados Unidos elevó la presión económica internacional al amenazar con imponer aranceles ahora a los países que continúen comprando petróleo o uranio a Rusia. Detalles cuando regresemos. Momento de hacer nuestro recorrido 360. Estados Unidos elevó la presión económica internacional al amenazar con imponer aranceles de hasta el 500% a los países que continúen comprando petróleo o uranio a Rusia. La advertencia se materializa en un proyecto de ley bipartidista impulsado en el Congreso con el respaldo del presidente Donald Trump, que apunta directamente a economías emergentes como China, India y Brasil. Desde Washington se argumenta que la compra de crudo ruso a precios rebajados contribuye a financiar el conflicto en Ucrania, mientras los países señalados defienden su derecho a garantizar seguridad energética en un contexto global marcado por la volatilidad y la inestabilidad geopolítica. En particular, India ha sostenido que sus importaciones responden a necesidades internas y no a alineamientos políticos. La iniciativa refuerza el uso de sanciones secundarias como instrumento de presión, profundizando tensiones comerciales y cuestionamientos sobre el alcance extraterritorial de la política económica estadounidense. Le platico ahora que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, me refiero a la OCDE, acordó excluir a gigantes estadounidenses del impuesto a multinacionales, especialmente las empresas estadounidenses. El acuerdo, aprobado por un grupo compuesto por 147 países, establece un impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales con facturación superior a 750 millones de euros, especialmente a las empresas estadounidenses como Apple, Google o Amazon. Aunque expertos consideran el acuerdo como positivo y con buenas expectativas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó esta propuesta al alegar que se discriminaba a las empresas estadounidenses y que el país ya contaba con su propio impuesto mínimo corporativo. En respuesta, amenazó de tomar represalias contra todo aquel que aplicara dicho impuesto a cualquier empresa estadounidense, por lo que este acuerdo terminó por eliminarse y librar a las empresas estadounidenses de ese 15%. Otros expertos aseguran que el impacto del 15% era inferior al esperado, calculándose entre el 2 y el 3% adicional de recaudación global debido a las tácticas de las empresas por reducir su carga fiscal. La exclusión de las empresas estadounidenses de este acuerdo es considerada como una sumisión del ente ante las amenazas de la administración de Donald Trump.
El viceprimer ministro Alexander Novak de Rusia declaró que la economía de ese país crece 3 veces más rápido que la de toda Europa. El crecimiento del Producto Interno Bruto ruso en los últimos 3 años ha sido del 9,7%, una diferencia importante en relación al 3,1% de los países europeos. El gobierno ruso en 2025 tuvo que hacer frente a las sanciones occidentales, la incertidumbre de la economía mundial y las guerras comerciales. Sin embargo, se mantuvo estable y en constante crecimiento de su economía. Novak informó que la tasa de crecimiento del PIB en 2025 fue del 1%, confirmando los pronósticos realizados por el Ministerio de Desarrollo Económico. Subrayó que el crecimiento se debe a diversos factores, entre ellos la industria manufacturera, la ingeniería mecánica, la producción farmacéutica de computadoras, software y equipo de tecnologías de la información. En 2024 el PIB aumentó un 4,1%, alcanzando el máximo histórico de 200 billones de rublos. Los impulsores del crecimiento fueron la industria manufacturera, que creció un 8,5%, la de producción de maquinaria y equipos industriales. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, resaltó en su momento que la capacidad de la economía para resistir frente a la presión de las sanciones ha sido efectiva, insistiendo en la dificultad de las economías europeas y en la propia ante los ataques sistemáticos de Occidente a su estabilidad y progreso. Alemania cerró 2025 con un aumento significativo de las insolvencias empresariales al registrarse en diciembre 1.519 quiebras, el nivel más alto de las últimas 2 décadas. El dato evidencia un deterioro del tejido productivo en la principal economía de Europa en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito, la desaceleración industrial y la pérdida de dinamismo del mercado interno. Un estudio del Instituto Leibniz de Investigación Económica de Halle advierte que la cifra supera ampliamente los registros previos a la pandemia y tuvo un impacto directo sobre cerca de 170,000 empleos, con especial afectación en la industria manufacturera. Los analistas descartan que se trate de un efecto rezagado del COVID-19 y lo vinculan a las políticas de ajuste aplicadas desde 2022, tras el retiro de apoyos estatales y el incremento de las tasas de interés. Las proyecciones apuntan a que la tendencia continuará en los primeros meses del 2026, profundizando la fragilidad económica. En Europa continúa el rechazo al tratado Mercosur-Unión Europea. En medio de este escenario, Bruselas propone adelantar fondos de la política agrícola común a pocos días del voto sobre Mercosur el próximo 20 de enero. Vamos a ver detalles. La Unión Europea propone una serie de herramientas para aumentar los recursos de la política agrícola común PAC. Entre las medidas se destaca permitir agilizar unos 45.000 millones de euros iniciales para garantizar la disponibilidad de recursos a partir de 2028. Asimismo, las autoridades recordaron que en el próximo presupuesto se han propuesto 293.700 millones de euros para la política agraria, que se destinarán sobre todo a apoyar la renta de los agricultores. Otras medidas presentes en la propuesta de las autoridades destacan cantidad duplicada de 6.300 millones de euros disponibles para abordar las perturbaciones del mercado y estabilizar los mercados agrícolas, denominada Red de Seguridad de la Unidad. La posibilidad de los agricultores de recibir pagos de crisis con cargo al importe flexible del 10% en caso de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales, y de los recursos de cada plan de asociación nacional y regional deberá destinarse un 10% para apoyar inversiones en zonas rurales. Estas propuestas pretenden convencer a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo visto bueno resulta clave para que el acuerdo pueda salir adelante. La mandataria, aunque mostró positivismo en la propuesta, no confirmó su respaldo al pacto comercial. A las tensiones se sumó también Francia, nación europea que mantiene su postura contraria al acuerdo, aunque instó a los países de Mercosur a acatar las cláusulas de
protección al sector agrícola que la Unión Europea aprobó en diciembre por si la entrada en vigor del acuerdo provoca algún tipo de distorsión en el mercado interior. Mientras se lleva a cabo el proceso de negociación, en Europa se desarrollan protestas contra el acuerdo. Se desarrolla en medio de tensiones en diversos sectores agrícolas de Europa, como en Francia y en Grecia, mismos que se encuentran reácidos al acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur, este último compuesto por Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por supuesto que debemos rechazar el Mercosur, debemos rechazarlo. No sé si el Estado francés está realmente en condiciones de hacerlo. En Francia, por ejemplo, el sindicato Coordinación Rural organizó protestas en rechazo hacia la postura del gobierno francés hacia el acuerdo Unión Europea-Mercosur, alegando que el mismo es perjudicial para los agricultores en el país. El rechazo hacia el acuerdo se juntó con el enojo por las medidas sanitarias del gobierno contra la propagación de una enfermedad bovina, misma que ha afectado a la industria ante la falta de soluciones por parte del Estado. Hoy, una de las principales reivindicaciones, la gota que colmó el vaso, es la dermatosis nodular. Detengan el sacrificio total. Es necesaria la vacunación masiva. Los agricultores deben poder obtener ingresos dignos. Para lograrlo, necesitamos una moratoria agrícola a las regulaciones francesas. Debemos detener estas regulaciones francesas que imponen cada vez más normas, más restricciones, más controles. Existen regulaciones europeas. Apliquémosla al pie de la letra y punto. Por los momentos, se desconoce el posible desenlace del acuerdo, tomando en cuenta la negativa de Italia y sobre todo de Francia, nación que reafirmó a través de declaraciones de su ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, su posición al acuerdo, alegando que este representaba una amenaza para la producción de carne de res, pollo, azúcar, etanol y miel, entre otros sectores. En más información, adquirir una vivienda en Portugal se convierte en una tarea difícil ante el constante aumento de los precios. La vivienda en ese país europeo pasó de ser un bien accesible a convertirse en un lujo imposible de adquirir debido a los bajos salarios. Para octubre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística informó que el precio por metro cuadrado superó los 2.000 euros. Las zonas más afectadas por el aumento de viviendas son Gran Lisboa, Algarve, la península de Setúbal y el centro. El ente informó que el valor medio de la tasación bancaria de las viviendas unifamiliares alcanzaron los 1.472 euros por metro cuadrado. Según informe de la Comisión Europea y datos de la Agencia Estadística Europea, en Portugal la vivienda portuguesa es la más sobrevalorada de la Unión Europea, convirtiéndose en el país donde más han subido los precios inmobiliarios. En el segundo trimestre del 2025 se calcula un 17,3%, por delante de Croacia con 13,2% y España con 12,8%. Otras razones del aumento en precios se deben al turismo, que generó el crecimiento en el número de pisos turísticos, que representa el 66% del total de viviendas en Portugal. Los elevados precios han provocado que muchas personas, tanto jóvenes como adultas, con recursos insuficientes compartan piso o busquen alternativas económicas para tener un hogar. Se estima que en el país entre el 2010 y el 2025 los precios se duplicaron en un 141%. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó uno de $57.07, un alza de $1.08. El barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $61.21, un incremento de $1.21. Y el crudo promediado por la OPEP marcó uno de $58.51, en este caso una caída de $1.10. Llegamos hacia el final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.